Tengo ahora en la línea telefónica al doctor Marco Antonio Fernández, catedrático del Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pascal. Bueno, creo que el senador Escudero me acaba de decir que quienes aprobaron este artículo, este conjunto de artículos, pero en específico el 32 de la manera que estaba redactado, pues no lo leyeron bien. Lamentablemente, pues no lo leyeron bien. Ellos lo votaron, incluyendo al senador Escudero. Claramente no lo redactó, pero sí lo votó. 95 senadores votaron a favor ese artículo, y en la Cámara de Diputados sí se dio la discusión sobre el 32, y de un lado los diputados del PRI, del Verde y del PANAL votaron a favor, y del otro lado los partidos de la oposición votaron en contra. Sin duda alguna, el veto sí evidencia pues una sensibilidad del presidente respecto a la forma que iba a ser inoperante la aplicación de este artículo 32. Lamentablemente, no era el único artículo en polémica, también era el artículo 29, que habla sobre las declaraciones públicas de los servidores públicos en la parte patrimonial y de intereses, y en ese sí no hubo observación, y la forma en que ha quedado redactado ese artículo, hay que también compartirlo con la audiencia, pues no va a permitir una verdadera rendición de cuentas respecto a los bienes patrimoniales y de intereses de los servidores públicos. Qué bueno que hay una sensibilidad respecto al artículo 32, no solo responde al reclamo de los empresarios, sino que todo aquel que recibiera recursos públicos, es decir, los becarios del CONACYT, la parte de los adultos mayores y demás, hubieran tenido que, de permanecer la redacción de ese artículo aprobado en la madrugada en el Senado, presentar sus 3 de 3. Eso, por supuesto, que era un despropósito, y el señor presidente fue sensible a ese punto. Asumo que respecto al artículo 29, pues no vio las condiciones en la clase política dentro de las mayorías en el Congreso para poder cambiar la redacción, y por lo tanto decidió no ejercer su facultad respecto a este artículo en específico. Marco Antonio, ¿tú cómo entiendes lo dicho por Humberto Castillejos? ¿Lo entiendes como que va prácticamente a desaparecer el 32, o se va a hacer una redacción de tal modo que solamente algunas de las partes queden fuera? Pues es que las partes controvertidas tienen que ver con los incisos B y C que mencionó en su explicación, que son los que atañen a la obligación de las declaraciones de patrimoniales y de intereses de todo individuo que reciba o ejerza recursos públicos. Es decir, pues todo beneficiario de algún programa social cae en esa categoría. Asumo que esa redacción pues la van a eliminar, y solo se quedará con el inciso A, que establece la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales y de intereses a los servidores públicos, pero la parte respecto a la publicidad de estas declaraciones, que estaba normada en el artículo 29, insisto, lamentablemente no se observa. Es decir, ¿quedará completamente exenta la iniciativa privada, o solamente pues lo que se preveía que podía ser un cúmulo enorme de declaraciones de personas que trabajaran para empresas que proveen de bienes y servicios al Estado, e incluso beneficiarios de programas sociales? Eso dependerá de la redacción que surja de las mesas de análisis, como explicó el senador Escudero, cuando se llame a comisiones y eventualmente al periodo extraordinario, y en donde tendrán que ver si desaparecen por completo los incisos B y C del artículo 32, o cambian la redacción y establecen alguna forma de rendición de cuentas todavía hacia al sector privado. No lo sabemos. Parece ser que el debate sugiere que los incisos B y C serán eliminados y solo quedará el A. Pues ya estaremos pendientes de eso. Marco Antonio Fernández, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. El agradecido soy yo, Pascal. Muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.